Saludos una vez más, Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes que van a estar escuchando este video a través de esta red social. Aquí estamos de regreso una vez más para seguir compartiendo o continuar con lo que nosotros hemos estado estudiando acerca del tema relacionado con los famosos testigos de Jehová. Y como comenzamos desde un principio con nuestros temas relacionados a las enseñanzas, a las declaraciones fundamentales que han estado enseñando y predicando los testigos de Jehová en todo mi pueblo de Tamácuaro, en el pueblo de Tucuruato y de los Tules, y todas sus enseñanzas que actualmente pues son muy populares en lo que es en toda mi región, especialmente en mi pueblo, ya que Tucuruato son pueblos hermanos o pueblos vecinos. Y el día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes un tema bastante interesante, profundo, pero es un tema que va a marcar algo muy importante en estas enseñanzas, porque de este tema que vamos a compartir hoy depende de la comprensión que nosotros tengamos con relación a este tema y a las declaraciones que dice la palabra de Dios con relación al mismo. Depende nuestra salvación eterna, porque si nosotros no tenemos un pleno entendimiento, conocimiento de lo que esto significa, honestamente va a ser imposible que nosotros podamos recibir la salvación. Y el tema de hoy a tratar es: los testigos de Jehová de Tamácuaro y de Tucuruato niegan la venida de Jesucristo. Pero antes de comenzar, vamos a leer la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 36 hasta el versículo 39. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre maravilloso de Jesús. Dice así, de la siguiente manera, del versículo 36 hasta el 39. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es bien importante tener un entendimiento claro acerca de esta palabra que está escrita aquí en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 36 hasta el 39. Dice que es necesaria, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, recibamos la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Esta es una palabra que marca nuestra decisión de fe. Entonces, la venida de Cristo, decidir creer en su regreso, nosotros decidimos en nuestra fe. Claro que hay otras cosas que podemos considerar o tomar en cuenta, que la fe es un don de Dios. Dios nos da el don de creer y tener la seguridad y la confianza acerca de las cosas que están escritas. Pero nosotros también, como personas y como seres humanos, tomamos la decisión de creer que Cristo regresará una vez más. Entonces, si nosotros no creemos en su regreso, es una gran contradicción a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque el justo vive por la fe.
Y lo que involucra la fe del justo es que un día vendrá su Salvador, vendrá ese Mesías maravilloso, ese Mesías glorioso que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy en día vamos a estar tratando el tema en este día, en esta hora. Aprovechamos este tiempo ya que estamos bastante ocupados, bastante trabajo y muchas ocupaciones que uno tiene que hacer. No es fácil, uno tiene que sacrificar horas de su sueño para hacer estas cosas, pero hoy vamos a estar tratando el tema de los testigos de Jehová niegan la venida de Jesucristo. Ya que los testigos de Jehová en su doctrina no se dedican a decirle a la gente acerca de la salvación o de las promesas de Dios o de la esperanza bienaventurada que tenemos en Cristo Jesús, sino que ellos se dedican en su teología y en su doctrina a negar al único Dios verdadero, a negar la deidad de Jesucristo, a decirle a la gente que Jesús no es Dios. Su trabajo es destrozar a Jesucristo, su trabajo es destrozar a Dios. Y en este caso, ellos han ido más allá todavía de lo que podemos imaginar. Mucha gente no conoce esto y no lo entiende, pero los que estudiamos la Biblia, esto es tremendamente espantoso lo que los testigos de Jehová han hecho hasta el día de hoy. Porque ellos han llegado al grado de negar la venida de Cristo, sino que ellos dicen que Cristo no tiene cuerpo, que Cristo es como un espíritu, que nadie lo volverá a ver jamás. Entonces, ¿qué es lo que llevó a los testigos de Jehová a negar la venida de Cristo? Bueno, para nosotros entender y comprender por qué los testigos de Jehová niegan la venida de Cristo, es que los testigos de Jehová cometieron el agravio o cometieron el horror garrafal de negar primeramente la resurrección física de el Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo no resucitó físicamente, entonces tampoco volverá físicamente. Entonces, para ellos negar la venida de Cristo, tuvieron que negar primero la resurrección del Señor Jesucristo. Y esto es lo espantoso y lo peligroso de esta fe y de esta doctrina de los testigos de Jehová. Es que el apóstol San Pablo dice en una de sus cartas del Nuevo Testamento que si Cristo no resucitó, vana es pues entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y nosotros entendemos por la palabra de Dios, la historia de las Sagradas Escrituras, que el Señor Jesús, cuando resucitó, su cuerpo no fue hallado en la tumba. Dice que cuando Jesús resucita, el cuerpo de él desaparece de la tumba. Entonces fueron a buscarlo y no lo hallaron. La tumba estaba abierta. La historia relata que como Dios de una manera milagrosa, usando un ángel, o en otra parte dice que hubo un temblor de tierra y se abrió la tumba para que la gente tuviera acceso allí al interior de la tumba. Y no encontraron el cuerpo del Señor. Cuando Jesús resucita, Él resucitó juntamente con su cuerpo, porque Jesús es Dios hombre. Jesús es Dios mismo en la tierra, 100% Dios y 100% hombre. Yo sé que al comenzar este video, estas declaraciones no agradarán a los testigos de Jehová y algunos quizás no querrán verlo. Pero voy a presentar varias evidencias y textos visibles para que todos puedan ver y contemplar en el idioma original de las Sagradas Escrituras y aún usando los mismos documentos de los testigos de Jehová que prueban y demuestran que los testigos de Jehová de Tamácoro, Tucuruato y los Tules son mentirosos y que los mismos documentos de los testigos de Jehová
demuestran y revelan que Jesucristo resucitó juntamente con su cuerpo. Entonces, en un momento estaré compartiendo todas esas pruebas y esas evidencias con el texto griego original de que los testigos de Jehová descaradamente, hipócritamente niegan la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, aquí estamos para continuar con nuestras evidencias de las que les mencionaba al principio, de cómo los testigos de Jehová, de Tamácoro y de Tucuruato y de los Tules, niegan descaradamente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y para comenzar de una manera honesta y sincera, les quiero comenzar mostrando el sitio oficial de los testigos de Jehová. Aquí lo que ustedes están mirando en este momento, dice en la parte de arriba, dice enseñanzas bíblicas. Y en este sitio oficial usted lo puede encontrar. Usted solamente accede al internet, en Google, y dice sitio oficial de los testigos de Jehová. O simplemente escribe los temas más sobresalientes que ellos dicen, como qué enseña realmente la Biblia, y ahí les va a salir completamente el documento oficial y las doctrinas oficiales de los testigos de Jehová y todo lo que ellos enseñan y creen. Entonces aquí en este material que tenemos nosotros está evidenciado claramente en el sitio de los testigos de Jehová. Este sitio oficial de los testigos de Jehová es el mismo para todos ellos en todo el mundo, ya que todos dependen de la torre del vigía de esa gran ciudad de Nueva York, de los Estados Unidos de Norteamérica, que en inglés se le conoce como la Watchtower, como el mensajero de Dios, o la voz de Dios en la tierra, o la sociedad que tiene la voz profética de Dios en la tierra. Todos los testigos de Jehová dependen de la torre del vigía de la ciudad de Nueva York. Entonces, este sitio oficial es el mismo para todos. Y los que son hipócritas y mentirosos van a decir que no. ¿Por qué? Porque ellos tienen la costumbre, todos los sectarios siempre van a tener la costumbre de que cuando se ven acorralados por la verdad, las pruebas y las evidencias, mienten descaradamente, porque eso es lo que les enseñaron a ellos. Cuando ya no tienes salida, cuando ya no tienes escapatoria, tienes que mentir en honor a la verdad que tú has creído, porque tú tienes que salvar y preservar la fe de los testigos de Jehová. La verdad, son cosas tremendas que hay gente que, viendo la verdad, ni aún así deciden reconocer. ¿Por qué? Porque prefieren creer la mentira, el engaño y el error. Este es el sitio oficial de los testigos de Jehová. El dibujito, miren, ustedes lo van a ver en la revista. Ellos tienen el tema que vamos a mirar, como les compartía, es ¿qué es la venida de Cristo? Ese es el tema que vamos a desarrollar, y vamos a analizar la respuesta que ellos dan y la respuesta que da la Biblia. Ya que, recordándoles una vez más, estamos tocando el tema: los testigos de Jehová de Tamácoro y Tucuruato niegan la venida de Jesucristo. Ahora, ellos tienen la costumbre de tratar los temas de una manera interrogante. Tienen muchas interrogantes de responder. ¿Qué es la venida de Cristo? Ellos comienzan, dicen ellos, y esto es lo preocupante, porque ellos comienzan en su revista, en sus enseñanzas bíblicas, en el sitio oficial de los testigos de Jehová, dicen la respuesta que da la Biblia. Ellos aseguran que es la Biblia que da esta respuesta.
Y vamos a comenzar. Las Escrituras hablan muchas veces sobre el día en el que Cristo vendrá para juzgar a la humanidad. Por ejemplo, citan el Evangelio del Señor Jesucristo según Mateo capítulo 25, versículo 31 al 33. Dice: cuando el Hijo del Hombre, Jesucristo, llegue en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre su glorioso trono, y todas las naciones serán reunidas delante de él, y separará a la gente unos de otros, así como el pastor separa a las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha, pero las cabras a su izquierda. Este tiempo en el que se juzgará a las naciones será parte de una gran tribulación o angustia, como nunca la ha habido. Y dice, y al final de esta tribulación tendrá lugar la guerra de Armagedón. Ellos tienen la costumbre de hablar mucho de Armagedón, pero vamos a continuar. Y citan, ahí usted puede ver, no es necesario que yo se las diga, porque ahí usted mira cómo citan Mateo 24, segunda carta a Tesalónica, y el libro de Revelaciones, Mateo, y el libro del Evangelio del Señor Jesucristo según San Lucas. Dicen ellos: los enemigos de Cristo, que él describió en su ilustración como cabras, sufrirán el castigo judicial de destrucción eterna. En cambio, sus siervos fieles, las ovejas, obtendrán la vida eterna. Jesús dijo, y luego siguen ellos continuando después de haberse introducido de esta forma, siguen ellos con una pregunta más. Dice: ¿cuándo vendrá Cristo? Jesús dijo: respecto a aquel día y hora nadie lo sabe. Y citan Mateo 24:36, que dice: pero de aquel día y la hora nadie lo sabe. Entonces es un secreto que Dios se reservó para sí mismo. También habló de una señal compuesta de varios acontecimientos que serían visibles y que sucederían justo antes de su venida. O sea que no dan fecha a ellos para la venida de Cristo, aparentemente en estos escritos. Aunque quiero aclarar que Carlos Russell, el fundador de la secta de los Testigos de Jehová, este famoso señor que se llama Charles Taze Russell, que es Carlos Russell, es el famoso maestro de los Russellitas, que posteriormente se autodenominaron como los famosos estudiantes de la Biblia. Carlos Russell, sus familiares tienen un historial de que ellos eran creyentes cristianos evangélicos, pero comenzó a relacionarse con la famosa secta adventista del séptimo día, y comenzó a adoptar doctrinas de los adventistas y comenzó a mezclar las doctrinas de la secta adventista con las doctrinas de la Biblia y otras que él mismo desarrolló y creó bajo su propia mentalidad o la dirección del espíritu de la masonería. Entonces él comenzó a mezclar ciertas cosas y comenzó a negar muchas doctrinas de la Biblia. Entonces al principio cuando se comienzan a formar estas religiones como la religión de los adventistas del séptimo día y la religión de Carlos Russell, que es los Testigos de Jehová, ellos profetizaron la venida de Cristo, pero se llegaron las fechas y los días y nunca llegó Cristo. Después, con el paso del tiempo, como vieron que sus líderes se equivocaron y erraron en sus predicciones, dijeron que Cristo no vendría físicamente sino espiritualmente. De esa manera justifican las falsas profecías de sus fundadores. Entonces, ya con el paso del tiempo, ellos modificaron una vez más y escribieron del punto de vista evangélico que nadie sabe el día cuándo vendrá para ellos quedar como verdaderos profetas. Pero eso es una información extra, pero vamos a continuar con esto. Dice que
Hasta el momento van bien. Habrá señales que indicarían la cercanía del regreso del Señor Jesucristo. La otra pregunta que hacen: ¿vendrá Cristo con un cuerpo carnal o con uno espiritual? Bueno, aquí es donde vamos entrando más en profundidad y en materia. Dicen, puesto que Jesús resucitó con un cuerpo espiritual, es evidente que no vendrá con un cuerpo físico. Y citan primer carta de San Pablo a los Corintios 15:45, primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, verso 18. Por eso el día antes de morir Jesús les dijo a sus apóstoles: un poco más y el mundo ya no me contemplará. Citan Juan 14:19. Con esta respuesta ellos dan a entender o están aclarando lo que significa la venida de Cristo. Entonces, Cristo, de acuerdo con sus declaraciones, Cristo resucitó con un cuerpo espiritual y no vendrá con un cuerpo físico. Entonces, ellos llegaron a estas declaraciones. Para ellos poder negar la venida de Cristo física y literal, como lo describen las Escrituras, que más adelante voy a estar explicando por qué razón lo dice, ellos primero tuvieron que negar la resurrección de Cristo, la resurrección física de Cristo, porque si Cristo resucitó sin cuerpo, es obvio que la gente no lo volverá a ver, porque los espíritus están en el mundo invisible, según dicen ellos. Esa es la misma postura y la misma creencia de los saduceos o la secta de los saduceos en la época de Jesús. Los saduceos era una secta que aparentemente se basaban en la ley de Moisés, igual que los fariseos, que también era otra secta, pero estos saduceos despreciaban o rechazaban todo lo que tenía que ver con lo espiritual, y algo como los ángeles y todas esas cosas. Y esto es muy parecido con la secta de los saduceos, porque es una secta muy racionalista que tenía la tendencia de negar abiertamente las declaraciones fundamentales de las Sagradas Escrituras con relación a Dios. En este caso, los testigos de Jehová hacen lo mismo, niegan la resurrección física de Cristo. Y ellos dicen que las ideas equivocadas sobre la venida de Cristo comienzan diciendo lo que es falso. Cuando la Biblia dice que las personas verán a Jesús viniendo sobre las nubes, se refiere a que su venida será visible, según Mateo 24:30. Dicen que eso es falso. Y lo que es verdadero, dicen ellos, a menudo en la Biblia las nubes se relacionan con algo que no se puede ver. Y citan Levítico, Números y Deuteronomio y Éxodo. Por ejemplo, Dios dijo a Moisés: vengo a ti en una nube oscura. Moisés no vio literalmente a Dios. De la misma manera se dice que Cristo vendrá sobre las nubes, porque las personas se darán cuenta de que ha venido, aunque no lo puedan ver literalmente. Sigue diciendo lo que es falso también. Dice la expresión todo ojo le verá, que aparece en Revelación 1:7. Al hablar de la venida de Cristo debe entenderse de forma literal. Dicen ellos que eso es falso. Y lo que ellos consideran verdadero, dice, en ocasiones las palabras griegas que se traducen en la Biblia por ojo y ver se usan con el sentido de discernir o percibir, y no se refiere al sentido de la vista, según citan ellos Mateo, Lucas y Romanos y Efesios. Más adelante citan Timoteo, primera a Timoteo y también Mateo. Luego dicen, de hecho, la Biblia dice que Jesús, desde que resucitó, mora en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres puede ver. Por eso, la expresión todo ojo lo verá indica que todas las personas se darán cuenta de que Jesús viene
para ejecutar el juicio de Dios. Ellos dicen y hablan de una supuesta venida de un espíritu que es Cristo, pero no lo podrán ver. En otras palabras, Jesucristo no volverá físicamente. Y esta es una negación descarada a la profecía de las Sagradas Escrituras, que yo tengo bastantes argumentos para llevar a cabo aquí, pero no puedo invertir tiempo en todo esto. Voy a tomar en cuenta lo más importante, lo más considerable, ya que también la profecía usted puede encontrar al comienzo de el Evangelio del Señor Jesucristo, según Mateo y también según el doctor Lucas. Usted va a encontrar que el ángel de Dios se le aparece a María y le dice: bienaventurada eres porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí que concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, dice, este salvará a su pueblo de sus pecados. Y de una manera, estoy hablando de una manera así resumida, porque dice más, dice, y se sentará en el trono de David su padre, y su reino no tendrá fin. El mundo se dará cuenta de que Jesús regresará o ha regresado en el futuro, porque Él se va a sentar en el trono de Jerusalén, porque ahí es donde reinó el rey David. Y según la carne, Jesús es, los parientes de Jesús son descendientes del rey David, son de la casa de David. Entonces Él es el heredero del reino davídico. Y el reino davídico es el reino mesiánico que le corresponde a Jesús, el Hijo de Dios. Entonces ellos niegan ese gobierno literal donde Jesús reinará y gobernará sobre las naciones del mundo entero. Pero en fin y al cabo no es el tema hablar de el milenio o la plenitud del reino mesiánico, sino que los testigos de Jehová aquí están negando la venida de Cristo. Dice que se darán cuenta, pero que no lo verán. En lo que es falso también dicen que lo que dice segunda de Juan 7 demuestra que Jesús vendrá con un cuerpo de carne y huesos. Dice que eso es falso. Lo que es verdadero, según ellos, dicen, este versículo de la Biblia dicen: han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. Es la Nueva Versión Internacional. En los días del apóstol Juan, un grupo de personas conocido como los gnósticos negaban que Jesús hubiera vivido como ser humano en la tierra. Las palabras que encontramos en 2 de Juan 7 fueron escritas para rebatir esa creencia falsa. Bueno, la realidad de esto es que el apóstol San Juan está hablando de una manera honesta. No está hablando lo que ellos dicen aquí, sino que está hablando de que Dios vino en forma de hombre, o de que el verbo se hizo carne. El que no cree esa verdad, pues definitivamente no cree en la gloria de Dios. Pero ese es otro detalle importante a considerar aquí. Pero ellos dicen que es eso, que no creyeron en que Jesús vino como ser humano. Pero de esa manera ellos dicen que eso es lo verdadero. Ahora, nosotros estamos en el sitio oficial. Usted ve aquí en la esquina de arriba de la mano izquierda, dice aquí en esta parte de aquí, dice jw.org y está escrito en inglés Jehovah Witness, que significa testigos de Jehová. Pero nosotros vamos a leer la traducción del Nuevo Mundo, y también tenemos nosotros aquí el interlineal o la traducción de las escrituras griegas para los testigos de Jehová. Aquí tenemos Lucas 24 para nosotros estudiar en este momento. Vamos a estudiar en la misma versión de los testigos de Jehová para que ustedes puedan ver con claridad de que la misma versión o la traducción del Nuevo Mundo en el sitio oficial de los testigos de Jehová demuestra que los testigos de Jehová son descaradamente mentirosos.
porque ellos en una revista citan escrituras por encima de todo mal interpretadas y fuera de contexto, y también se atreven a negar hipócritamente y descaradamente lo que su misma Biblia dice. Por ejemplo, vamos a comenzar leyendo las buenas noticias según Lucas, capítulo 24, del versículo 1 al 53. Ahí se encuentra todo el relato, pero nosotros solamente vamos a leer una parte. Comenzando desde el versículo 1, dice la traducción del Nuevo Mundo, los Testigos de Jehová: el primer día de la semana, las mujeres fueron muy temprano a la tumba. Llevaban las especias aromáticas que habían preparado, pero vieron que habían hecho rodar la piedra de la tumba, y al entrar no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Las mujeres todavía estaban desconcertadas por esto, cuando de repente aparecieron a su lado dos hombres con ropa brillante. Ellas se asustaron y se quedaron. Sigue diciendo la traducción del Nuevo Mundo. Se quedaron al lado dos hombres con ropa brillante, dice, se aparecieron a su lado. Ellas se asustaron y se quedaron mirando al suelo. Así que los hombres les dijeron: ¿por qué andan buscando entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha sido resucitado. Recuerden lo que les dijo mientras todavía estaba en Galilea. Les dijo que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado a pecadores y ser ejecutado en el madero, pero que al tercer día tenía que resucitar. Allí ellas se acordaron de sus palabras. Entonces regresaron de la tumba y les contaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María la madre de Santiago. También las otras mujeres que estaban con ellas les contaban estas cosas a los apóstoles. Sin embargo, a ellos les parecía que sus palabras eran tonterías y no les creyeron. Sigue en el versículo 36. Mientras estaban hablando de estas cosas, Jesús mismo se presentó en medio de ellos y les dijo: tengan paz. Está hablando el doctor Lucas, en la versión de la traducción del Nuevo Mundo, que Jesús se apareció en medio de ellos físicamente y les dijo: tengan paz. Pero aterrados y asustados, pensaban que estaban viendo un espíritu. Por eso les dijo: ¿por qué están alarmados? ¿Por qué les han surgido dudas en su corazón? Miren mis manos, en el verso 39. Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y miren, porque un espíritu no tiene carne y huesos como ven que tengo yo. Y al decir esto, les enseñó las manos y los pies, pero mientras ellos todavía no le creían de pura alegría y asombro, él les preguntó: ¿tienen por allí algo de comer? Ellos le dieron un pedazo de pescado asado, él lo tomó y se lo comió delante de sus ojos. Entonces, aquí el doctor Lucas, en la traducción del Nuevo Mundo, ¿mentiría? ¿O será que los testigos de Jehová están profundamente confundidos y engañados por el espíritu de la masonería, que dicen en su revista que Jesucristo no resucitó físicamente, sino que resucitó con un cuerpo espiritual? Y aquí dice en el verso 39, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Toquen, miren, porque un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Lo resalté en color azul para que vieran con claridad. ¿Por qué están alarmados? ¿Por qué les ha surgido dudas en su corazón?
Dice, miren mis manos y miren mis pies. Soy yo mismo. Dice, tóquenme. En el español tocar significa esto, tóquenme y miren. O sea que lo podían tocar y lo podían ver. Porque un espíritu, dice, no tiene carne y huesos como ven que tengo yo. Y al decir esto les enseñó las manos y los pies. Entonces, con la misma traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, nosotros podemos entender que los Testigos de Jehová, de Tamácuaro y de Tucuruato y de los Tules y del mundo entero, mienten descaradamente y mienten hipócritamente, y para negar la venida literal de Cristo, física de Cristo, una vez más a este mundo, significa que ellos tuvieron que ir a negar la resurrección física de Cristo. Pero nosotros encontramos que en la misma versión de los Testigos de Jehová, Jesucristo resucitó con su cuerpo. Los discípulos lo podían ver y tocar. ¿Cómo podemos negar descaradamente esta gran verdad? Que en la misma versión de los Testigos de Jehová lo dice. Nosotros aquí, amado oyente de Tamácuaro, Tucuruato, los Tules, abre los ojos y el entendimiento. Dios te dé sabiduría y mira que Jesús resucitó con su cuerpo físico, lo pueden ver. Él tiene un cuerpo glorificado. Él no resucitó invisiblemente. A él lo volvieron a ver después de haber resucitado. Hay muchas citas bíblicas, pero miren la declaración potente que se encuentra en la misma traducción de los Testigos de Jehová. Por ejemplo, aquí seguimos con el sitio oficial de los Testigos de Jehová, jw.org, en Lucas 24 todavía. Aquí se encuentra la la versión griega o la Biblia interlineal del Salón del Reino de los Testigos de Jehová, en el idioma inglés y en el idioma griego. Y allí ustedes pueden ver con sus propios ojos, los quise poner porque esta traducción es oficialmente de los Testigos de Jehová. Vean ahí. Ahí dice librería. Arriba dice Lucas 24. Dice interlineal del reino. Libros de la Biblia. Y dice Lucas 24. Esta versión griega es de los Testigos de Jehová. El sitio oficial es el texto legítimo de la organización de la Watchtower de los Testigos de Jehová. Ahí está la versión griega desde el versículo 36 hasta el versículo 39. Ya lo leímos en español. Esto es simplemente para demostrar y evidenciar el texto griego original en el idioma inglés. Y allí vamos a leer el texto más importante que acabamos de leer, que es el versículo número 39 de Lucas 24. Dice allí, en inglés, del número 21 adelante, dice, vean mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Dice, tóquenme, sientan y vean, porque un espíritu, ahí dice espíritu, dice, y luego dice, no tiene carne y huesos, como ven, de acuerdo que yo lo tengo. Eso es lo que dice en el idioma inglés. Ahí está. Ustedes pueden fotocopiarlo, ustedes pueden ir a consultar. Allí nosotros tenemos una escuela secundaria en el pueblo de Tamácuaro,
en Cutzamala, en Altamirano, y tenemos una prepa, maestros especializados en el idioma inglés que saben estas cosas, pueden ir a preguntar la traducción en español porque está escrito en inglés, que dice exactamente como lo leímos en la traducción de los Testigos de Jehová. Sigue diciendo, ahora vamos a mirar la Biblia interlineal del Nuevo Testamento, Tischendorf, en el Evangelio del Señor Jesucristo según el doctor Lucas, capítulo 24, versículo 39, y vamos a leer la Reina Valera 1960, que es la versión que yo estudio, y estudio otras más. Vamos a estar estudiando también la Biblia textual, y también vamos a estar estudiando la Biblia interlineal de J.P. Green, con la versión King James en inglés. Pero vamos a ver cómo lo mismo que dice la traducción de los Testigos de Jehová es lo mismo que dicen las otras versiones. Nada más que ellos dicen que vosotros y sabéis y todo eso, que no se entiende, pero solamente un loco de la cabeza no va a entender lo que significa vosotros. Sabemos que el idioma español, nuestro español, después de la conquista de los españoles, nos dieron la religión y nos dieron también el idioma, nos conquistaron a la nación mexicana y aprendimos de ellos el idioma. Entonces, nosotros heredamos de ellos, y esta traducción está escrita en un español antiguo de 1960. Y nosotros en las escuelas estudiamos historia y muchas cosas. Un mexicano de Tamácuaro, de Tucuruato y de los Tules hablar esas aberraciones, esas locuras, decir que la palabra vosotros no la pueden entender, es una completa necedad y una completa tontería. La mera verdad, vayan a contar ese cuento de telenovela o ese cuento de vaqueros a cualquier otra gente neófita, ignorante. Ya en esta época del 2021, ese cuento nadie se lo va a comer. Eso ténganlo por seguro. Ese cuento, nosotros ya fuimos a la escuela, nosotros ya aprendimos a leer, a estudiar, a investigar. Nosotros ya no somos neófitos como los del 1910 o 1912. Estamos en el 2021. Se los digo de una manera exagerando las cosas, de una manera drástica, para que aprendan a ser sinceros. Porque honestamente la hipocresía cae mal. Cae mal a todas las personas que pueden darse cuenta de esto. Dice la Reina Valera 1960, mirad mis manos. Si le quitan la D, dice mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Si le quitan donde dice palpad, si le quitan la D, dice palpa. Y si le quitan la D donde dice ved, palpa y ve. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Y le quitan la I y la S como ve que yo tengo. Entonces usted puede ver que sí se puede entender. El necio que no quiere reconocer la verdad dice, no, es que esta versión está mal traducida, no se entiende. Pero es lo mismo que dice la versión de ustedes, Testigos de Jehová, es lo mismo. Y yo sé que tú que eres maestro y predicador del Salón del Reino de los Testigos de Jehová de Tucuruato y de los Tules y de Tamácuaro, puedes entender claramente el idioma español. ¿Cómo de que no? Si nosotros somos hispanos. Mira lo que dice allí. Dice claramente, mira mis manos y mis pies que yo mismo soy. Palpa y ve porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ves que yo tengo. Ahora ya leímos la versión en español. Aquí está la versión griega traducida al español. Dice ahí, tiene los códigos que se pueden revisar en el documento de James Strong, en inglés y en español. Usted puede revisar el significado, los códigos y diversas traducciones,
cómo las diferentes ideas y traducciones, cómo se traduce el idioma griego al español y a otros idiomas. Pero allí dice en nuestro texto, en el texto griego de la Biblia Interlineal de Tischendorf, dice: vean a las manos de mí, a los pies de mí, que yo estoy siendo yo mismo. Palpen a mí y vean que espíritu, carne y huesos, dice, espíritu, carne y huesos no está teniendo, según como a mí están contemplando teniendo. Esta es una traducción literal para que la gente pueda ver que no está acomodado según la gramática de nuestro idioma, sino que se tradujo literalmente para la comprensión de la traducción. Entonces, literalmente traduce la versión griega de interlineal de Tischendorf al español, que traduce claramente que Jesús está diciéndole a sus discípulos que Él resucitó con un cuerpo físico que lo podían tocar y ver, que no era como un espíritu que no tiene carne y hueso, sino que Él tenía un cuerpo físico glorificado. Allí se encuentra la palabra griega carne, que es la palabra griega, ahí se dice la pronunciación, es sarx. Aquí está el diccionario griego Strong con el código 4561, que significa carnal o carne. Y dice que probablemente viene de la base de el código 4563, que es un derivado que viene posiblemente de esta palabra. Y dice el significado, la definición amplia, porque tiene diferentes significados. Dice que significa carne como despojada de la piel, es decir, estrictamente la carne de un animal como alimento. Esta palabra se puede utilizar para referirse a la carne de un animal como alimento, o de una manera, de una extensión, el cuerpo, como opuesto al alma o al espíritu. O sea que se refiere a un cuerpo físico, que no es alma ni espíritu, es algo físico. Como símbolo también se puede utilizar de lo que es externo o como el medio del parentesco. O por implicación, dice, naturaleza humana con sus debilidades. Dice que esta palabra es físico, con sus debilidades físicas o moralmente y pasiones. Dice, y para ser más específicamente, un ser humano como tal. Entonces, Jesucristo está diciendo que Él resucitó con su cuerpo. El cuerpo que Él tenía antes de morir, Él lo volvió a tomar. O sea que Él no dejó su cuerpo en la tumba, Él no desechó la naturaleza humana. El Verbo se hizo carne. O sea que Jesús, esto es lo que se conoce, esto es lo que se conoce según la teología bíblica y sistemática más amplia, de una manera más clara. Es lo que se conoce como la unión hipostática, donde Jesús, siendo Dios, le agregó o le añadió o tomó una naturaleza que no tenía antes. Jesús siempre ha sido Dios y siempre ha estado en el cielo. Eso es otra cosa que no crean los testigos de Jehová. Pero para los que me están escuchando, lo voy a tener que decir. Jesús, el Verbo, toma la naturaleza humana que no tenía antes para venir en forma de hombre. Entonces, Él era hombre, pero también era Dios. 100% Dios, 100% hombre. Esto es lo que significa unión hipostática. De que Jesucristo viene en forma de hombre, pero no dejó de ser Dios y no se convirtió en hombre. Él era hombre y era Dios, 100% Dios, 100% hombre. Dos naturalezas en la misma persona que es Jesucristo. Él era humano, pero también era divino. Por esa razón,
Jesucristo aquí. Dicen, hey, el mismo cuerpo que yo tenía antes lo tengo todavía, pero ya glorificado, y ven que aquí está, me pueden ver y tocar. Entonces, aquí nosotros con el significado dice específicamente un ser humano, y una manera más amplia de usarlo es como carnal, puede referirse a carnal, carne, cuerpo humano, naturaleza y sangre, todo lo que tiene que ver con un ser humano. Tenemos la palabra huesos. Huesos, aquí se encuentra la palabra huesos. El código 3747, que es hueso, la pronunciación es osteon, de una afinidad incierta. Dice ahí osteon, afinidad incierta significa hueso, literalmente hueso. Ahora, la palabra hueso no es algo espiritual, la palabra hueso es algo que nosotros podemos entender. Miren, el origen histórico o la formación de esta palabra, consultamos el diccionario de definición.com. Este diccionario es el diccionario etimológico para consultar el origen primitivo de las palabras. Y quiero añadir un detalle. Cuando Jesucristo fue crucificado, dice que se escribió que él era el rey de los judíos en diferentes idiomas. En griego, en el idioma de los hebreos y también en el latín. Dice que las letras latinas estaban ahí. Entonces el idioma latín es contemporáneo del griego de la época de Jesús. Ahí se encuentra en el Evangelio. Usted puede buscar en el relato de la crucifixión de Jesús. Y dice que esta palabra tiene un origen primitivo, dice de origen latino, proviene del término del latín vulgar osum, y por su parte del latín osis. El sustantivo neutro osis significa osamenta, esqueleto. Osium es el plural de hueso en latín y el genitivo. Entonces, cuando dice hueso, en la traducción de los Testigos de Jehová, en la Reina Valera y en otras versiones, hueso es algo físico, es algo literal, es un esqueleto, osamenta. Entonces Jesucristo se refiere, tengo carne como un ser humano y tengo huesos también, tengo un cuerpo físico, con la diferencia glorificado. Entonces los Testigos de Jehová mienten hipócritamente. Por ejemplo, aquí está la misma versión de los Testigos de Jehová, la versión griega, el interlineal. Allí aparece la palabra griega de carne, que es flesh, carne, y bones, que es hueso. Dice sarx y osteon. Entonces, ahí usted puede mirar con sus propios ojos que en el texto griego original de los Testigos de Jehová también dice que Jesús tiene carne y hueso en su resurrección física. La misma palabra que se encuentra en el testamento griego de los Testigos de Jehová también se encuentra en el testamento griego en la Biblia interlineal de Tischendorf, que es carne y huesos. Ahí se encuentra el código y la palabra circulada en rojo. En la Biblia interlineal de J.P. Green en inglés, para la traducción de la versión King James y la Reina Valera en español, allí se encuentra circulado el mismo código, la misma palabra, carne y hueso. Entonces tengo 3 versiones griegas de diferentes diferentes trabajos realizados. No quise usar la palabra fuentes, sino de diferentes trabajos realizados por diferentes personas que se dedican a investigar el texto sagrado, y la Biblia griega de J.P. Green y también la Biblia griega de Tischendorf y la Biblia griega de los Testigos de Jehová dicen exactamente lo mismo. Entonces no les estoy dando un cuento. Aquí la versión de los Testigos de Jehová en español dice, Lucas 24:39, miren
mis manos y mis pies soy yo mismo. Tóquenme y miren, porque un espíritu no tiene carne y huesos, como ven que yo tengo. Entonces los testigos de Jehová mienten hipócritamente y descaradamente. Todos los testigos de Jehová de Tucuruato, todo lo que enseñó Gabriel, todo lo que enseñó Sara y Andrés y todos los maestros populares de esa región, de todo mi pueblo de Tamácoro, Tucuruato y los Tules, todos ellos han engañado a mi pueblo y a la gente alrededor por muchos años. Pero es tiempo de que la gente comience a abrir sus ojos y usted también venga al conocimiento de la verdad. Ya deje de creer esas mentiras, porque la misma versión de ustedes, la misma traducción de ustedes dice que Jesucristo resucitó con su cuerpo una vez más. Toquen, miren, porque un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Miren con sus propios ojos que su misma versión dicen que los testigos de Jehová son tremendamente mentirosos. La versión Reina Valera también dicen, miren mis manos y mis pies que yo mismo soy, palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Aquí está la Biblia textual que fue traducida de la misma fuente griega que tradujeron los testigos de Jehová. Y dice lo mismo, ven mis manos y mis pies, que yo mismo soy, pálpenme y vean, pues un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Dice exactamente lo mismo que la traducción de los testigos de Jehová. Y esto es lo que a ellos los llevó a negar la venida literal de Jesucristo según esta traducción de El Nuevo Mundo. Revelación capítulo 1 versículo 7 dicen, miren, vendrá con las nubes y todo ojo le verá, hasta los que le traspasaron, y a causa de él todas las tribus de la tierra se golpearán el pecho de dolor. Sí, amén. Dice, miren, vendrá con las nubes y todo ojo le verá. Entonces ellos, para negar la declaración textual que se encuentra en la misma traducción del Nuevo Mundo, tuvieron que negar la resurrección física de Cristo. Y ya hemos demostrado con la misma traducción del Nuevo Mundo que Jesucristo resucitó con su cuerpo. La gente lo podía tocar y ver, sus discípulos. Por esa razón el apóstol Juan escribe en Revelaciones que todo ojo lo vería. ¿Por qué? Porque ellos lo vieron cuando resucitó. Y la expresión griega que se encuentra aquí no es de una manera figurada o simbólica, sino que lo verán, como dijo el doctor Lucas cuando subió al cielo. De la misma forma que él se fue, así vendrá. ¿Cómo? Visible al ojo humano lo volverán a ver. Entonces Juan sabía lo que está escribiendo. Juan no estaba loco. Juan sabía lo que estaba escribiendo. En la segunda carta a Tesalónica, capítulo 2 de la Biblia de los Testigos de Jehová, nosotros vamos a revisar un texto de la carta del apóstol San Pablo. En la segunda carta del apóstol San Pablo, capítulo 2, versículo 1, él habla algo considerable. Quiero que vuelvan a ver. Esto es en el sitio oficial de los Testigos de Jehová. Estoy siendo honesto y estoy demostrando con sus mismos documentos la falacia, la hipocresía, el engaño y el error que ellos promueven. Ahí está, segunda carta a Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. En el idioma inglés dice, pero con relación, hermanos, pero lo que tiene que ver con relación acerca de la presencia del Señor, de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Nada más vamos a enfocar en el versículo 1 porque está hablando de su venida. En el amplio contexto, había un problema en la iglesia de Tesalónica de que ellos pensaban que ya la ira de Dios estaba cayendo y todo eso. Y el apóstol Pablo les explica que antes de que Jesucristo viniera y antes de que todo lo que tiene que ver con su regreso,
iban a ocurrir una serie de acontecimientos que todavía no era la ira de Dios, sino que tendrían que pasar ciertas cosas. Pero no me voy a meter en eso ahora. El asunto es que esta palabra que aparece ahí como presencia, presencia, aparece la palabra griega parusía. Esta palabra para referirse a la venida o la presencia física o literal de Cristo. Esto es lo que les quiero decir, que en la misma versión griega de los Testigos de Jehová revela y demuestra que Cristo aparecerá físicamente. Para que vean, les muestro ahí, para que vean que no les estoy haciendo un invento. Esto no es un chiste de mal gusto. Esto es algo que se encuentra allí en las mismas fuentes de los Testigos de Jehová. Ahora, en la versión en español, segunda carta a los Tesalonicenses 2:1 dice: sin embargo, hermanos, con respecto a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, más claro está ahí, con respecto a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y a que nosotros seamos reunidos con Él. Está hablando allí de una presencia literal y física. ¿Por qué? Porque Jesús se hará presente una vez más físicamente con su cuerpo glorificado. Entendemos y comprendemos los que somos cristianos que Jesús es Dios, es omnipresente. Él está en el cielo, en la tierra, en todo lugar, porque Él es el Dios todopoderoso. Ya lo he demostrado en otros temas anteriores. Pero aquí estamos viendo la palabra esta, presencia. Ahora, la Reina Valera habla, pero con respecto, en la misma carta al Tesalonicenses 2:1, Reina Valera 1960, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Dice, la palabra que aparece presencia también aparece como una de las posibles traducciones del idioma griego. Se traduce como presencia y venida también. O sea que cuando Él venga, la gente podrá contemplar su presencia porque será visible. Aquí dice en el texto griego interlineal de Tischendorf, dice la palabra parusía, que también traduce en español como presencia, igual que los Testigos de Jehová. Noten que la traducción presencia no está equivocada. O sea que se puede traducir como presencia la palabra parusía también. También allí tenemos el código 3952 y ahí está la pronunciación parusía, que significa advenimiento, venida o presencia física y literal de Cristo una vez más entre su pueblo. Aquí está la definición, dice estar cerca, es decir, adviento, a menudo retorno específicamente de Cristo para castigar a Jerusalén o finalmente a los malos. Por implicación es un aspecto físico, lo marqué con rojo, es un aspecto físico, sé que está hablando de una manera física. El texto griego es la palabra venida, advenimiento, presencia, es físico, es literal, o sea que aparecerá su advenimiento, su presencia, su venida aparecerá físicamente visible a todo el ojo humano. No será algo invisible como los testigos de Jehová dicen. Los testigos de Jehová mienten, estamos consultando los documentos originales, el idioma original. Aquí tenemos también la Biblia interlineal de J.P. Green, la palabra, el código 3952, la palabra parusía, que traduce también J.P. Green como presencia, porque ellos entienden que cuando Jesús venga, literalmente la gente contemplará su presencia. Significa hacer acto de presencia físico. Por ejemplo, cuando una persona no está en su casa, está ausente. En el caso de Cristo, no podemos decir que Él está ausente porque Él es Dios, Él está en el cielo, la tierra y todo lugar. Pero con respecto a su venida, ya no será oculto a todo el ojo humano porque Él vendrá visiblemente, literalmente, mostrará su
figura física una vez más a la humanidad y hará lo que se considera en el texto griego acto de presencia física y literal. El rey vendrá. Aquí traduce igual que los testigos de Jehová. Miramos, ahí está parusía en la Biblia interlineal de Tischendorf. También ahí está testigo de Jehová. Segunda Tesalonicenses 2 del 1 al 17, ahí está la palabra parusía, presencia. Entonces, en la versión en español también, presencia. Esto es lo que significa la venida de Jesucristo, pero con respecto a la venida de Jesús, el Mesías, nuestro Señor, y nuestra reunión con Él, o si estamos hermanos. O sea que Cristo vendrá físicamente. ¿Qué acabamos de demostrar con esto? Que los testigos de Jehová, para negar la venida literal de Cristo, o física de Cristo, con su cuerpo glorificado, tuvieron que negar primero la resurrección. Y al negar la resurrección, pues Cristo resucitó con un cuerpo espiritual no visible al ojo humano, que es contradictorio a lo que su misma versión dice, porque Jesús dice, miren y palpen, porque un espíritu no tiene carne y hueso como ven que yo tengo. Se contradicen con sus mismos documentos. La pregunta es, ¿acaso tiene sentido creer en una organización que en una parte dice mentiras y en otra parte se contradice? ¿Que no es sincero en sus declaraciones, en sus exégesis, en sus exposiciones doctrinales? ¿Por qué confundir si se puede entender claramente? No vale la pena. Mire, aquí tenemos en el diccionario James Strong, expuesto en la Biblia, palabra clave, basado en Reina Valera 1960, dice de la siguiente manera: parusía, del presente participio del código 3918, que es estar cerca, es decir, adviento, a menudo retorno, especialmente de Cristo, para castigar a Jerusalén o finalmente a los malos. Por implicación, es un aspecto físico, advenimiento, presencia y venida. Así que el diccionario griego traduce esta palabra, que será la presencia, el advenimiento y la venida de Cristo, de una manera física y literal. El sustantivo de parón, de parón, participio de parein, que viene del código 3918, por eso lo tengo ahí en la pantalla, porque por si no lo pronuncio correctamente, ustedes lo pueden ver cómo está escrito, que es estar presente, presencia, estando presente, llegar a un lugar, presencia y llegada. Presencia, el estado de estar presente en lugar de ausente. Allí te da una definición más amplia en la Biblia, palabra clave, en el diccionario James Strong en español, la palabra parusía, que tiene que ver con la venida de Cristo. Entonces los testigos de Jehová son mentirosos, porque mienten descaradamente. Allí tenemos la palabra parusía. Allí tenemos la palabra parusía. O sea que no es un invento lo que le estoy diciendo. Ahí está la palabra. Por esa razón Juan dice en Revelaciones 1:7, en la misma traducción de los testigos de Jehová, miren, vendrá con las nubes y todo ojo lo verá, hasta los que lo traspasaron, y a causa de él todas las tribus de la tierra se golpearán el pecho de dolor. Por esa razón Juan dice que todo ojo le verá. Pero como ellos negaron la resurrección física de Cristo, pues dicen que este texto no habla de la venida física de Cristo, sino que se darán cuenta que ha venido, pero que no lo verán. Entonces ellos, para negar un texto tan claro como este, tienen que negar la verdad. Los testigos de Jehová están perdidos, amado oyente, amado hermano. Y dicen ellos, ¿vendrá Cristo con un cuerpo carnal o con uno espiritual?
puesto que Jesús resucitó con un cuerpo espiritual, fíjense su declaración, es evidente que no vendrá con un cuerpo físico. Ay, ay, ay. Por eso, dice, por eso el día antes de morir Jesús les dijo a sus apóstoles: un poco más y el mundo ya no me contemplará. Los testigos de Jehová, escribí con letras azules aquí, los testigos de Jehová son mentirosos. ¿Por qué son mentirosos? Por esta razón. Porque todo ojo le verá. Porque significa estar presente. La palabra parusía literalmente dice presente en lugar de ausente. Aquí dice venida, parusía, venida. Presencia, dicen ellos. Parusía en su texto. En Tischendorf. Allí nosotros podemos ver con toda claridad que los testigos de Jehová mienten descaradamente. ¿Se da cuenta usted de lo que los testigos de Jehová han hecho? Aparecerá físicamente, visible, al ojo humano. Esta palabra significa que aparecerá visiblemente. Pero aún con todo y eso, los testigos de Jehová dicen que Jesús no vendrá físicamente. Esto da sentimiento, porque me da compasión, porque teniendo el mismo texto griego de los testigos de Jehová, teniendo el mismo texto griego aquí delante de ustedes, los testigos de Jehová en su misma fuente dicen que Jesús vendrá literalmente. Da sentimiento porque ellos en su afán, muchos de ellos son víctimas y son engañados. Yo sé que tal vez tú tienes años creyendo esto sinceramente y de corazón porque crees que sirves a Dios. Y te has dedicado a enseñarle a la gente lo que Gabriel enseñó, lo que Sara y Andrés enseñaron y otros. En todo Tamácoro, Tucuruate, Los Tules. Pero ahora con esta demostración, con tus mismos textos, con tus mismos documentos, con tus mismas evidencias de tu información, de la página oficial de tu organización, quien te dio la doctrina y lo que tú consideras la verdad, aquí te está diciendo que se contradicen claramente. Son mentirosos. No dicen la verdad. Porque en el texto griego dice parusía, que Jesús vendrá físicamente. Con todas estas evidencias, aquí dicen ellos que vendrá físicamente, para después ellos negar en la revista y en sus escritos, puesto que Jesús resucitó con un cuerpo espiritual, es evidente que no vendrá con un cuerpo físico. ¿Notan ustedes esto? La traducción del original griego dice que Jesús vendrá físicamente, visible al ojo humano. Pero ya la exposición de la doctrina con relación a la venida de Cristo, según los testigos de Jehová de Tamácoro, de Tucuruato y Los Tules, dicen que no es cierto. Entonces, ¿qué es lo que predican? ¿Qué es lo que enseñan? Yo te invito, amado testigo de Jehová, amado oyente, si tú has estado recibiendo los testigos de Jehová en tu casa, aléjate de esas creencias. No te estoy diciendo que los rechaces, los odies y los desprecies, porque debemos de amarnos como prójimo que somos. Darnos el lugar y el respeto y la tolerancia que se merece cada quien. Pero con relación a la verdad y a Dios, no te conviene creer esto, porque si Cristo no resucitó físicamente, el apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación
y vana es entonces nuestra fe. Lo que hacen los testigos de Jehová al negar la resurrección de Cristo, todo lo que ellos hacen de nada sirve. No vale la pena predicar la fe de los testigos de Jehová si Jesús no resucitó físicamente. Y al negar la resurrección física de Cristo, tampoco vendrá físicamente. Entonces, el Jesús de los testigos de Jehová no resucitó y tampoco vendrá. Entonces, ¿qué es lo que han creído? Es el diablo de la masonería. Es Lucifer mismo quien se encargó de meter esa doctrina en el corazón de los hombres que se dejaron seducir y engañar por el error. Si tú estás viendo esto, quiero que sepas que si te arrepientes de todo tu corazón, amado testigo de Jehová, y reconoces que Jesucristo resucitó con su cuerpo, y confiesas que Él vendrá y que Cristo Jesús es tu Dios, tu Señor y tu Salvador, la sangre de Cristo te limpiará de todo pecado y tú serás salvo. Que el Señor Jesucristo te dé sabiduría y entendimiento y que Dios tenga misericordia de ti, amado testigo de Jehová, y que vengas al conocimiento de Cristo, porque la venida de Él está cerca. Pronto su iglesia se irá, y si tú no estás preparado, entrarás a lo que tú tanto predicas, lo que tú llamas una gran tribulación, lo que tú llamas un Armagedón, lo que tú llamas el juicio sobre las naciones. Ser testigo de Jehová no te salvará de ello, porque has negado la resurrección de Cristo, has negado la fe y estás en condenación y permaneces en tus pecados. Si tú aceptas la resurrección física de Cristo, te salvarás. Que Dios te bendiga y te dé entendimiento, amado testigo de Jehová. Y es tiempo de que vengan al conocimiento de la verdad todos aquellos que fueron seducidos por estos falsos maestros, por Gabriel, por Sara y Andrés, y todos los maestros populares de los testigos de Jehová, Tamácoro, los Tules y Tucuruato. Son grandes engañadores, falsos profesantes de la fe. Niegan las verdades bíblicas hipócritamente, descaradamente, con sus propias versiones se contradicen entre ellos mismos. Que Dios les bendiga y espero vengan al conocimiento de Cristo. En mi pueblo de Tamácuaro hay un templo que se llama el Templo La Hermosa. Es una iglesia cristiana que cree en la resurrección de Cristo, cree en el sacrificio de Jesús, en la vida eterna, en el perdón de pecados y la esperanza bienaventurada. Te invito a asistir a la iglesia que te proclama el verdadero Cristo. Ve y busca a Jesús, que te garantizo, al encontrarte con Él a través de la fe, jamás te arrepentirás de haberlo conocido. Dios te bendiga mucho y espero que tu corazón sea sensible para recibir esta verdad tan poderosa que con la misma documentación de los testigos de Jehová les he demostrado. Dios le bendiga y le dé entendimiento a cada uno de ustedes. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás, que si tú le quisieras tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen
buscando a sus pies compasión. Tierno Padre, en Jesús hallarás y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada serás de tan dulce y amante